¿Estamos grabando? Ya. Ya estamos grabando. Creo que ya podemos empezar. Aquí hay un lugar adelante. Pues yo no quiero tocarlo. Buenas tardes para todos. Primero quiero darle las gracias a todos ustedes por venir y además las gracias a Dante, gracias a Estel por tenerme acá. Este es el segundo round de conferencias de estos cursos que voy a estar dictando sobre el sentido en México. Son tres, uno va a ser más sobre el significante y la solución. Este sobre el diagnóstico y después voy a dar uno sobre el tratamiento. Si no van a seguirlo todos, si lo pueden seguir todos si quieren, después lo pueden escribir acá respecto de eso, pero si no, no se preocupen porque la idea es hoy presentar una idea contenida en sí misma, digamos, dentro de los límites posibles y además que ustedes puedan llevarse algo al respecto. Hoy, bueno, como dije, vamos a estar hablando del diagnóstico, pero a la vez quiero ver si la metodología la podemos cambiar un poco, es decir, que no sea yo hablando seguido durante las 4 horas, con un break más o menos largo de medio, sino que quizás ustedes también puedan participar, no nada más de la forma que siempre los profesores alientan a participar, es que bueno, levanten la mano, sino que también les voy a poner a hacer ciertas dinámicas, hablar unos con los otros, poner que ustedes mismos compartan sus conocimientos con los compañeros, para ver si así logramos respuestas un poco mejores. Entonces, lo primero que voy a pedir que hagan, están como muy enfilados y eso no nos va a servir para esto que estoy hablando, así que voy a necesitar que hagan pequeños grupos, pueden ser de 2, pueden ser de 3, si son muy insistentes pueden ser grupos de 4 incluso, pero pónganse un poco más cerca uno del otro, de tal manera que puedan conversar, por lo menos un poquito. Puede ser con algo que nunca hayan hablado antes, si ya están aburridos de hablar con la misma persona. La silla de carne. Bueno, lo primero que les voy a pedir que discutan un poquito durante unos minutos, algo así, es sobre las preguntas que ustedes tengan respecto a esto. O sea, hoy ustedes vienen a una charla supuestamente sobre el diagnóstico. No sé si vieron el resumen de la propuesta que yo envié.
Pero bueno, me imagino que algún tipo de expectativa tendrán, y si ustedes no tienen expectativas, capaz su compañero sí tenga y se la puedan robar. Y si él tampoco tiene, bueno, tienen 2 minutos para inventarse una. Al final, probablemente les vaya pidiendo como por grupo que por favor me digan una. Si están muy emocionados, me pueden decir 2, quizás hasta 3, pero bueno, por lo menos una pregunta que quieran que quizás entre hoy y mañana se pueda responder respecto al diagnóstico del psicoanálisis. Entonces, bueno, tienen como unos 2 minutos aproximadamente. Y eso que como no se puede hacer y el diagnóstico se hace Bueno, listo. Bueno, se acabó el tiempo. Después igual vamos a seguir hablando, así que no se preocupen. Pero, ¿quieren empezar por acá? Parece razonable. Bueno, de lo que estábamos comentando en ese equipo, es que, bueno, una de ellas es el hecho de que hay como prejuicio, ¿no? Que se piensa o se escucha muchas veces que no hay un diagnóstico, que en psicoanálisis no se diagnostica, ¿no? Muchas veces se viene escuchando eso, por ejemplo, en la licenciatura o parte de lo que se comenta en los compañeros. Otra de las inquietudes que había es que no quedaba muy clara esta cuestión del sentido, ¿no? Y la otra era una pregunta sobre, bueno, apenas me estoy adentrando yo a toda esta parte, entonces no me queda todavía muy claro sobre cómo podría ser ese diagnóstico a partir de todo lo que mencionaste hace rato, que es lo que tengo yo como duda todavía. Porque quizás lo ves como muy formalizado, muy matemático, que no tiene absolutamente nada que ver. No, sí llego a entender eso, pero me cuesta todavía un poco entender cómo se aplica. Ok, muy bien, gracias. ¿Ustedes por allá? Estamos conversando sobre cómo debemos cómo podemos entender qué es el sentido de la generalidad. Buenísimo. Ok. ¿Por allá? Bueno, aquí estuvimos intercambiando que la palabra propia de diagnóstico dentro del psicoanálisis es muy ¿por qué? Porque de alguna forma nos planteamos, la palabra regularmente cuando se dice diagnóstico te remite a un modelo tradicional médico, al diferencial, al ver la enfermedad, al plantear un pronóstico y un futuro
diagnóstico para esa patología. Si lo podemos plantear, si lo podemos plantear una pregunta, yo me preguntaría a partir de lo que plantearon mis compañeros, es si en psicoanálisis se puede hablar de un diagnóstico, ¿cómo se estructuraría? Que no sea bajo un planteamiento del modelo médico, porque creo que es la contraparte. Claro, porque además el modelo médico que tú habías terminado. Disculpa. Sí. Sí, claro, porque el modelo médico que tú estás planteando además establece como primero un individuo, que es el enfermo, y además un ser del individuo. ¿Sí? O sea, como si la esencia del individuo fuera enferma, y por eso tenemos pronósticos, tenemos futuro, porque eso obviamente no va a cambiar nunca, como es el ser de la persona, y ese ser de la persona está enferma, entonces lo único que le puede devenir es algo que sigue siendo malo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Por allá? Bueno, nosotros trabajamos en moderación en esbozo muy rápido. Tuvimos para empezar, pero creo que algo a lo que atinamos es que tiene que haber una relevancia en modificar el modelo de pensamiento de cómo se interviene en la clínica y que para eso necesitamos aplicar un tipo de diagnóstico para saber qué es lo que vamos a hacer y a partir de qué coordenadas nos vamos a orientar para hacer lo que se supone que hacemos. Pero hay esta complicación de que en el psicoanálisis, no sé si propiamente se dice que el mecanismo o también en otros tipos de contexto, hay esta confusión en torno al significante, a la palabra y esta cuestión de que el significante tiene un significado, ¿no? Y que ese significado proporciona un sentido y que ahí nos haría como problema o nos faltaría quizá elementos para establecer a qué nos estaríamos refiriendo con esta parte de a partir del sentido. También otra cosa, siempre se asocia la palabra de diagnóstico, como ya se dijo, al sentido médico. Pero si bien es cierto, siempre se hace un diagnóstico para plantear las variables con las que se trabaja. Entonces también como para abordar un diagnóstico se tendría que delimitar que no solamente pertenece a la parte médica. Y ahora si vamos a hacer un diagnóstico, ¿cuáles serían como las coordenadas para diferenciar una cosa con la cosa? ¿Qué tipo de diagnóstico se hace? Tu pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que ver en cada caso para diagnosticar? ¿O estás planteando que el diagnóstico mismo ya implica una diferencia? Lo que estoy planteando es que al hacer un diagnóstico, al menos lo que conozco en algunas otras disciplinas, se identifican elementos que son habilitados a partir de una posición teórica. Es decir, la medicina identifica síntomas habilitados por una serie de patologías ya descritas. Nosotros, ¿qué diagnosticamos? ¿Cuáles son las variables que identificamos? Esto va a hablar lo que decía, ¿qué es significante? ¿Es significante palabras, sujeto persona, esta conclusión? Claro, pero al mismo tiempo, como lo estás diciendo, capaz eso también sería algo diagnosticable. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sería? O sea, por ejemplo, si mi postura, yo entiendo el psicoanálisis que el sujeto es persona y tengo que diferenciarlo si es neurótico, psicótico y si es neurótico, si es obsesivo, si es histérico, tengo una serie de criterios para encasillar cierta información del paciente. Eso está perfecto, pero además nosotros pudiéramos quizás diagnosticar que en ese psicoanálisis se está tomando el sujeto como individuo. ¿Se entiende? O sea, además pudiéramos diagnosticar, porque tú estabas preguntando que nosotros tenemos síntomas y signos, que es lo que normalmente se diagnostica desde el punto de vista médico. ¿Alguien quiere medio aventurarse a adivinar, que se siente particularmente gozado o gozada hoy, qué piensan que voy a decir yo hoy que vamos a diagnosticar? Dijeron algunas cosas igual. Dijeron, por ejemplo, significante o palabra. Es decir, una de las cosas que vamos a tomar, uno de los criterios que vamos a tomar para diagnosticar es si efectivamente se trata del significante como significante
o si se trata el significante como representación, o si se trata el significante como el matema, como un elemento matemático, si se trata del significante como una cosa, ¿sí? Una cosa del mundo real. ¿Sí? Pues no sé, me da como la impresión un poco de, por las escasas nociones que tengo de topología, como esta especie de vinculación entre los significantes, y tal vez como en alguna clase vimos esto, ¿no? Como la vecindad que tiene y el efecto que podría tener eso. No sé. Ok, entonces estamos hablando de vecindad y además, ¿qué fue lo que dijiste de los significantes? Como una vinculación. Una vinculación, ok, bien, muy bien. O sea, estamos hablando de vinculaciones entre significantes. ¿Todo el mundo entiende eso o lo hablamos un poquito más? ¿Cómo sería, qué sería una vinculación entre significantes? Pues se hablaba tal vez como un poco de, no sé, variables, ¿no? Como estas relaciones que existen entre las variables que no son variables, pero como cosas que son material de trabajo. No sé cómo explicarlo mejor. Okay. A mí me causa bastante conflicto hablar de significantes. Cuando se lee el significante de ISR, Lacan aborda primero el signo que importa de la teoría de Levi-Strauss en antropología estructural y después comienza a hablar de significante. A mí la verdad me queda duda en cómo de signo pasamos a hablar de significante. O sea, yo todavía no sé qué es un significante. Ok, está bien. Quizá también había una complicación en torno a esta definición que a veces se da, no sé, no me da claro si de sujeto o de significante, como que el significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Entonces, eso corresponde a una definición de significante, corresponde a una definición de sujeto. Sí, otra vez. Estás definiendo los dos. Estás haciendo una definición medio casi tautológica, no es precisamente tautológica, pero casi tautológica que no ayuda mucho. En ese sentido tienes razón, pero tu pregunta, que es ¿a qué estamos definiendo? Estás definiendo los dos. O pudieras decir que el sujeto es aquello representado en un significante por otro significante y estás definiendo significante, en tanto aquello que representa un sujeto por otro significante. Pero eso, por ejemplo, sería una vinculación posible de significantes, ¿no? Que represente un sujeto para otro significante. Porque habría otra manera de pensarlo, por ejemplo, más cínicamente, más del lado del signo, donde pudiera ser que un significante no represente un sujeto para otro significante, sino que más bien el significante represente, ¿cómo era? Materialidad sonora y el Saussure, ¿se acuerdan? Imagen acústica y Y la referencia Una forma. sí. Entonces ahí nos representa un significante nos representa un sujeto para otro significante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es otra vinculación posible de significantes. Una donde la vinculación posible es justamente a partir del signo, donde se trata más bien de la materialidad sonora y su copulación con el concepto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por acá? ¿Tenían algo? Lo que comentábamos en este equipo es que también está esta idea de que el diagnóstico es cuando ya se va el analizando. Entonces ya se puede decir que tenía una estructura neurosis, psicosis o perversión, hasta que se va. Entonces, si no se tiene el panorama de la situación del analizante, ¿qué dirección como analistas vamos a tener para llevar a una cura? O sea, cómo hasta el final se va a decir que el diagnóstico o la estructura, o sea, mientras que existe. Entonces, Es una buenísima pregunta. De hecho, por eso entiende la pregunta, ¿no? O sea, si todo viene al final, ¿qué estás haciendo antes? ¿Sí? En ese sentido me parece algo muy interesante trabajar el diagnóstico. Es la razón principal por la cual yo trabajo el diagnóstico. Que es que permite cierta orientación, permite saber dónde uno está. ¿Sí? ¿Entienden? Porque si no trabajamos con diagnóstico, ¿cómo sabemos qué hacer?
Pensando desde un lado racional, si después, obviamente alguien me podrá decir, bueno, pero el analista todo el tiempo tiene que ser silencio. Sería otra posición, no es mi posición, pero sería otra posición. Ahí siempre habría una manera de trabajar también. Habría una indicación crítica, táctica. Pero sí, básicamente esa es la pregunta, porque justamente por acá creo que estaban diciendo que muchas veces se rechazaba el diagnóstico contemporáneamente, y si se rechaza el diagnóstico, ¿qué se hace entonces? ¿Sí? A ver. A mí me parece que la otra postura sobre el rechazo del diagnóstico o simplemente pensar que se podrá dar cuenta de lo que ocurrió a posteriori, una vez que terminó el tratamiento, es, digamos, bajo diferentes ideas, si no podría decir tal vez prejuicios. Uno de ellos, en primer lugar, es sobre el saber. El analista no sabe, el saber está en el paciente, ¿no? Entonces, pensar en la idea de un diagnóstico sería bajo la perspectiva de que el analista es el que sabe y entonces podrá, digamos, sostener ese saber y lo va a ubicar al paciente, que sería como la perspectiva médica. Está muy bien eso, porque además se está vislumbrando, no sé si tú lo has pensado, pero se está vislumbrando que además puede ser un juego de poder. ¿Sí? Como lo que habíamos dicho antes de la ciencia, y si es buena o si es mala. No sé si el psicoanálisis es ciencia y tú piensas que la ciencia es buena, no sé si el psicoanálisis es bueno. Si piensas que el psicoanálisis es bueno y la ciencia es mala, y el psicoanálisis... Si piensas que el psicoanálisis es ciencia y la ciencia es... Si piensas que el psicoanálisis no es ciencia y la ciencia es buena, entonces el psicoanálisis es malo, tipo la posición de póker. ¿Sí? Pero además, por ejemplo, si yo... No lo voy a hacer, no levanten la mano por favor, pero si yo pidiera que levantaran la mano y digo, levanten la mano los que se creen neuróticos, levanten la mano los que se creen perversos, levanten la mano los que se creen psicóticos. No los conozco demasiado, creo que los he visto durante 2 horas en mi vida, pero voy a adivinar que la mayoría van a levantar la mano cuando digo neurótico. ¿Sí? La mayoría, no digo en todos los casos. Pero porque justamente hay una especie de estética del diagnóstico. ¿Sí? O sea, el diagnóstico se puede utilizar con fines estéticos, para decir lo bueno y lo malo. Entonces, los que me caen mal, por lo general, son perversos o psicóticos. Los que me caen relativamente bien tienen que ser neuróticos. Y ojo que no estoy hablando de analista, que para mí es un cuarto diagnóstico que tenemos que promover, el diagnóstico del analista, para justamente saber cuándo se terminó el análisis. ¿Sí? O sea, diagnosticar el término de análisis con, o sea, eso se le llama analista. ¿Sí? El análisis sería pasar de neurosis a analista. Y otra cosa que estabas diciendo es que cabría decir respecto a lo que estabas diciendo, es que y si pensamos que no necesariamente el analista es el que tenga forzosamente que hacer el diagnóstico. Porque no sé, bueno, no sé si acá hay gente que trabaja con pacientes. Sí, más o menos, okay, un tercio, okay, está bien. Pero por ejemplo, me imagino que se pueden imaginar que hay pacientes inteligentes. O sea que no todos son unos brutos inertes frente a nosotros, sobre los cuales nosotros conducimos nuestra magia. ¿Sí? Claro, sino que más bien hay pacientes que piensan sobre lo que les está pasando, que se dan cuenta que siempre que empiezan a hablar caen en el mismo tema, de cómo cuando ellos tenían 7 años se sintieron muy mal porque su hermano fue el que los padres escogieron para ir al viaje y a él mismo lo dejaron con su abuela. ¿Sí? Que siempre al final de todas las sesiones él está hablando de ese tema. ¿Se entiende? O sea, los analizantes no tenemos por qué pensarnos como si fueran bobos, minutos. También tenemos que suponer que ahí por lo general, algunas veces, quizás puedan pensar algo sobre lo que les está pasando y piensen algo sobre el tratamiento. ¿Sí? Que ellos vean que si después de 3 años siguen hablando de eso mismo, quizás dejen de ir con nosotros. ¿Sí?
en el mejor de los casos, dejan de ir con nosotros. A veces no lo hacen. Pero en ese sentido no tenemos por qué pensar que el diagnóstico es privilegio del psicoanalista. Obviamente esperemos que el psicoanalista tenga un poco de saber sobre el diagnóstico en su arsenal. O sea, que tenga en su bolsa de herramientas algo para diagnosticar o para no ser diagnosticar. Pero para hablar sobre el estado en el que está el paciente y el estado en el que quizás con un análisis pueda estar. Bien. ¿Y acá? Estábamos hablando acerca de las fotos que pusiste, las imágenes. Ok, buenísimo. Y pensamos que eran dos campos de sentido, ¿no? Ok, sí. Dos campos de sentido y que un diagnóstico se efectúa a partir del estado de la situación de cada uno de los campos, ¿no? Sí, sí. Algo así estabas hablando. ¿Por qué pero pensaron que era un campo de sentido? Yo lo pensé en la figura derecha Okay. a partir de la agrupación que estuvieron haciendo, ¿no? De hecho, para mí fue muy significativo que pareciera que se dirigen de izquierda a derecha en una especie de remolino y van haciendo una especie de centro, ¿no? Claro, un centro vacío Un además. centro vacío. Sí, porque acá también hay un centro, del lado Ajá, izquierdo Diferente. también hay un centro. ajá. Pero es un centro ocupado, Ujú. es un centro donde hay un punto. Entonces ve que, claro, el sentido, como habíamos dicho antes, tiene que ver con la vinculación posible de los significantes, también tiene que ver un poco con la circulación. Ven que acá hay circulación, ¿no? La circulación de los significantes, de la circulación de los sentidos. El ejemplo que estaba dando de que del análisis donde siempre al final el paciente termina hablando de cómo a los 7 años, bla bla bla, viaje, bla bla bla, bueno, ¿eso de qué lado piensan que estaría? De la izquierda, ¿por qué? Pues como que siempre está apuntando hacia, o sea, no sé si son flechas, ¿no? Sí, sí, son flechas, Apuntan sí. hacia una misma dirección todo el tiempo, y no Claro. hay circulación. No hay circulación. Está todo coagulado, está todo orientado hacia ese coágulo. Y si quieren, por lo menos para empezar a pensar esas flechas, ¿qué pudieran ser esas flechas? En este ejemplo que estoy dando. Las intervenciones del analista, ¿no? Las intervenciones del analista, sí, y las asociaciones del paciente, Sí, ¿sí? Que siempre dirigen, siempre llegan a lo mismo. Claro, por ejemplo, porque es muy interesante que diga sexualidad y muerte, porque entonces lo descentramos de que sea el paciente siempre. Porque si no pareciera que el paciente tan bobo que siempre termina hablando de eso. Pero no puede ser que el psicoanalista tan bobo siempre termine hablando de sexualidad y muerte. ¿Sí? Porque ahí no sé si en ese caso, ¿sí? Del niño que a los 7 años, no sé si ahí se trata de sexualidad y muerte. Puede ser que ahí se trata de hermandad, puede ser que se trata de paternidad, puede ser que se trate de un montón de otras cosas que sucedían en casa de los abuelos. ¿Sí? Puede ser que se trate de que el niño siempre se sienta especial y en ese momento justamente no se sintió especial. ¿Entienden? O sea, no entiendo por qué siempre tuviéramos que terminar con sexualidad y muerte. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Obviamente esto es una introducción, es de lo que vamos a hablar durante las próximas 8 horas, ¿sí? Pero no próximas 8, pero durante 8 horas, sí. ¿Qué son esas imágenes? ¿Son, no sé, algo de la topología o No sé muy bien, las encontré en Google. Son como físicos, creo. Capaz son campos electromagnéticos, puede ser. No me interesa. Pero es una buena pregunta. Si después buscas en Google con Google Image seguro. Pero claro, lo que a mí me interesa, digámoslo así, sería para usar un poco del término, sería la topología de estos campos, donde en uno hay un agujero en el medio, donde en el otro no hay un agujero en el medio, sino que todo tiene que sellar. Eso es lo que a mí me interesa, por lo menos ahora.
que no sé si capaz puedan ir, no lo voy a pedir que hagan ahorita y después lo vamos a comentar, pero para que vayan afinando el oído, que puedan ir viéndolo con comparación del libro, ¿sí? De la portada del libro. Claro, donde la relación entre estos campos de sentido que estoy proponiendo y lo que está ahí. El ejemplo de el paciente que llega al final a este mismo relato, la circulación entonces recaería no tanto en que se llegue a ese mismo punto, sino en las temáticas. ¿Cómo? Sí, aquí mi pregunta va a eso. Si está como ese evento de alguna forma centralizado en el paciente. Claro, sí. La circulación, podría decirse, se buscaría. Entonces, trae en que no tanto es que se haga en solamente, sino en los temas. Es decir, que a lo mejor lo que mencionabas de qué es lo que está sucediendo en casa de los abuelos, en la hermandad, o sea, no solo decir, es que esto era relativo a que no me sentía especial. Todo el tiempo solo es esto, y es cuando deja de estar la circulación. Claro, ahí deja de haber una circulación que, por ejemplo, quizás puede ser, en algunos casos, se pudiera quizás empezar a circular otra vez, preguntándole, pero ¿qué quiere decir ese ser especial? O respecto a quién te sentías especial, o por qué querías sentirte especial, qué pasaba cuando no te sentías especial. Porque además, no sé si van viendo de una vez, que de este lado izquierdo podemos ir metiendo el concepto de trauma. ¿Sí? El trauma freudiano viene del lado izquierdo. Todo siempre llega a este mismo núcleo, no causa y efecto. ¿Se puede hablar de un sentido, se llega a un sentido descentrado? Claro, por ejemplo, sería una buena manera de decirlo. Después capaz lo podamos afinar un poco más. Que no es un sin sentido, sino un sentido descentrado. Claro. Incluso pensar que hay cosas... las cosas sin sentido son complicadas. No sé si, por lo menos como yo voy a proponer sentido, haya algo sin sentido. Porque ya en el momento que lo logramos como algo, proponemos que se trata de algo, digamos. Es como un poco de lo que estábamos hablando antes de el darle lugar a la singularidad. También ya hace que deje de ser algo completamente ilógico, de deducir la singularidad hace que deje de ser algo completamente ilógico. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más antes de que sigamos? Este es el esquema del que quiero presentar entre hoy y mañana. En principio sería otra concepción del diagnóstico. ¿Sí? Digo otra porque asumo que pulula una y que la que yo voy a presentar entre hoy y mañana es diferente a esa que pulula. Entonces vamos a hacer una crítica al diagnóstico contemporáneo, que creo que es lo que ustedes estaban planteando, pero que a la vez es lo que se plantea muchas veces cuando se critica el diagnóstico de psicoanálisis pensando que es un diagnóstico médico. Es que sería, porque si ustedes le preguntan a la señora de al lado, a la vecina, ¿sí? Que tiene un hijo autista, ¿sí? Capaz a ella no le guste mucho el término autista, capaz a ustedes no les gusta que yo haya dicho autista, justamente porque la gente no tiene etiquetas, cada persona es diferente, cada paciente es diferente, cada autista es diferente, etc. Entonces, no es nada más que en el psicoanálisis y en la medicina hay este tipo de concepto del diagnóstico
sino que si nuestra vecina que nunca ha estudiado absolutamente nada de psicoanálisis y sale con los rollos, ¿sí?, a la calle y con una media, si ella también piensa en este sentido de que todo el mundo es diferente, entonces por lo tanto no deberíamos diagnosticar. El problema, digamos, que es mucho más grande. ¿Sí? Es un diagnóstico que se pudiera decir, un diagnóstico del diagnóstico de la contemporaneidad. ¿Sí? O cómo se piensa el diagnóstico en la contemporaneidad. Como si fuera algo singular, o sea que no se puede diagnosticar porque es algo, cada uno es singular. No se puede diagnosticar porque cada uno es inefable, ilógico, irracional. No se puede diagnosticar porque cada uno es incategorizable. ¿Sí? Es decir, lo que estábamos diciendo antes de Barney, de que todos somos especiales. ¿Perdón? Sí. Bueno, entonces yo lo que voy a proponer es, más bien, categorías estructurales diferenciales. ¿Sí? Es decir, acá funciona o no el nombre del padre. ¿Sí? Porque si nos hacemos esa pregunta y la formulamos así, o funciona o no funciona el nombre del padre, entonces estamos haciendo una división de aguas. ¿Sí? Estamos marcando una diferencia que yo por lo menos estimo importante y que, bueno, que esta propuesta estima como importante. Después ustedes pueden decir si sí o no es importante, etc. Pero que funcione o no el nombre del padre como algo tajante, como la luz, que está o prendida o apagada. Capaz nos permite hacer una diferencia entre diferentes sentidos, que después podamos de alguna manera decir, bueno, esto sería el sentido A y este sería el sentido B. Y en realidad lo que vamos a proponer, qué sentido tiene el caso, qué lógica tiene el caso, dónde se detienen las asociaciones, dónde siguen las asociaciones, qué tipo de sufrimiento hay asociado, etc. Entonces voy a proponer que el diagnóstico es una lectura que identifica la estructura de los significantes en un caso. Ya lo adelantamos, así que no debería parecer una sorpresa, pero después lo vamos a desarrollar un poco más. Y quiero hacer una diferencia entre estructura y presentación de la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura es del lenguaje. ¿Sí? Decir estructura del lenguaje más bien es una redundancia, porque la estructura es el lenguaje, y el lenguaje es la estructura. Pero entonces no nos sirve estructuras clínicas. ¿Sí? Porque entonces hay más de una. Entonces no hay uno que es el lenguaje. ¿Sí? Para resolver un poco ese problema, a mí me gusta decir presentaciones de la estructura, apariciones de la estructura, porque el lenguaje no se nos aparece. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que hay un lenguaje? Bueno, porque una especie de generalización a partir de las lenguas. A partir del español, del inglés, de diferentes lenguas, de la lengua Yanomami, de la lengua Bantu, etc., se hace una abstracción y eso es el lenguaje. Pero el lenguaje nunca se le ha parecido a nadie, nadie nunca ha hablado el lenguaje, pero hablamos lenguas. ¿Sí? Y a partir de eso hacemos un constructo que es el lenguaje, que es uno. Entonces, bueno, tenemos estas diferentes, como también tenemos, a ver, el lenguaje y las lenguas, como tenemos la estructura y las lenguas, también tenemos la estructura y las presentaciones de la estructura. De una manera que eso se nos manifiesta. Entonces, de cierta forma, la presentación de la estructura sería como descubrir el lenguaje, las lenguas, la lengua como particular. Por ejemplo, sí, la lengua del caso, si pudiera pensar, sin reducirlo a lo que el paciente dice, sino también tomar en cuenta lo que el analizante dice, capaz, lo que el analista dice, capaz a veces tomar en cuenta lo que la prima dijo, ¿sí? Capaz a veces tomar en cuenta el contexto histórico, social, económico, político, ¿sí? En esa especie de lengua. Porque las lenguas tampoco significan nada por sí solas, ¿sí? Entonces tenemos como diferentes configuraciones posibles, como una computadora que la puedes configurar de diferentes maneras, o como cuando estás cocinando y tienes diferentes recetas de cocina, ¿sí? Que puedes tener los diferentes ingredientes, pero dependiendo de si los fríes,
dependiendo si lo horneas, dependiendo de qué tanta sal le eches, dependiendo si le pones al vapor, te va a dar algo diferente. Que sería, no sé, bueno, con los sistemas operativos, digamos un Android o un Microsoft, un iOS. Sí, por ejemplo, yo le estaba pensando más, por ejemplo, las configuraciones posibles dentro de Microsoft, o sea, por ejemplo, el fondo de pantalla, ¿sí? O el lenguaje, el idioma en el que está. Yo voy a proponer 3 diagnósticos, básicamente sobre eso vamos a tratar. Sobre la psicosis, sobre la neurosis y la prevención, que ven que tengo como una, no sé si ven, sí ven que tengo como una, ¿sí? Como si fuera un solo campo, neurosis y prevención, y el psicoanalista, serían las 3 presentaciones de la estructura u organizaciones de la presentación de la estructura que yo voy a querer hablar. Sí. Quería preguntar si estas formas en las que se presenta la estructura podrían clasificarse en estas 3 grandes: neurosis, psicosis, perversión Y otros. y otros. Claro, o sea, no digo que esto sea exhaustivo, Claro. ¿sí? Pero quiero decir que por lo menos los más interesantes para un psicoanalista pudieran quizás ser psicosis, neurosis y perversión. Fíjense que no es que este sea neurosis y perversión, no, psicosis, neurosis y perversión y psicoanalista. Esos son los 3 que yo voy a querer plantear. No digo que haya más, pero sí voy a decir que sobre eso no voy a hablar. ¿Y por qué la neurosis va seguida de la perversión? ¿Por qué no hay una forma? Porque los quiero plantear como estando un solo campo de sentido. Después lo voy a explicar mejor. Pero es una buena pregunta, está escrito así justamente para que nos hagamos esa pregunta, pero bueno, después lo comentamos un poco. ¿Ibas a decir algo? Okay. Entonces cada uno es una configuración posible, una deducción posible a partir de la estructura del lenguaje, es decir, una configuración posible, una lógica posible dentro de la estructura del lenguaje, o a partir de la estructura del lenguaje. La neurosis y la perversión como un solo sentido, pero diferentes puntos dentro de ese sentido. Es decir, vamos a encontrar diferentes tipos de puntos dentro de este gran sentido que sería la neurosis y la perversión, y esos tipos de puntos se van a corresponder algunos a neurosis, algunos a perversión. Y bueno, pensar el psicoanalista también como una presentación de la estructura, que por un lado implica que hay una cura de la neurosis, ¿se entiende? O sea, aquí les va a pasar varias veces, ya al momento de plantear esto estoy implicando otra cosa que no sé si se han dado cuenta, con la cual quizás ustedes no estén de acuerdo, ¿sí? Que sería justamente que hay una cura posible de la neurosis, es decir, que se va de la neurosis, que sería una organización, un estado, un sentido, una configuración de significantes, un vínculo entre significantes, y a partir del análisis, quizás algunas veces, cada luna azul, 2 años bisiesto, se logre pasar a otra configuración, que es la del analista. Bueno. Comencemos entonces. Esto lo pude ver, bueno, es divertido decir comencemos después de una hora, pero esto lo pude haber nombrado el diagnóstico del psicoanálisis contemporáneo. ¿Sí? En vez de llamarlo otra concepción del diagnóstico, lo pude haber llamado el diagnóstico del psicoanálisis contemporáneo. Sin embargo, no lo hice para evitar ese tipo de lectura histórica que muchas veces se da. ¿Sí? Como si ahora fuera importante que ahora se diera este tipo de diagnóstico, como si antes no lo hiciera, como si en otras disciplinas no lo hubiera. En fin, es una manera diferente a la mía de concebir el diagnóstico psicoanalítico. Salud. Porque de alguna manera u otra pudiéramos, por ejemplo, argumentar que es la misma posición que hace 2000 años.
¿sí? Que desde hace 2000 años se viene dando cierta tendencia para pensar que lo importante es nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso Dios se encarna. Lo importante es nuestro cuerpo. Y además para poder pensar que quizás hay una cierta cantidad limitada, incluso yo diría no demasiado grande, no tan grande como nosotros quisiéramos pensar, de posiciones, ¿sí? Porque la mayoría, hablando del diagnóstico, pudiera levantar la mano y dar una definición de diagnóstico, y al final cada una es diferente de la otra, y decimos, bueno, está todo bien, están todas en verdad, etc. Pero si nos ponemos a legalizar, probablemente haya muy pocas, ¿sí? Probablemente la mayoría se refieran a este tipo de rechazo del diagnóstico porque sea algo médico, porque sea algo de sentido común, porque sea algo inefable, singular, etc. Y capaz, digamos, seamos generosos, que sea la mitad y la mitad, mientras que haya otros que piensen el diagnóstico de manera diferente. Pero no hay tantas posiciones diferentes, no hay tantas maneras de pensar las cosas. Creo que nosotros por lo general intentamos que haya una infinidad de pensamientos diferentes sobre cualquier tema, pero, no digamos ahorita, pero quizás hace 2 años, o hace 3 años, ¿cuántos no pensaban que la transferencia era amor? Sí, que eran los sentimientos, que era la energía que uno sentía hacia el analista. Y claro, capaz cada uno le podía poner un matiz diferente, capaz cada uno a partir de su experiencia, capaz cada uno a partir de sus estudios, pero que al fin y al cabo era básicamente la misma. Por ejemplo, la diferencia entre si hay átomos, es decir, partículas de lo más fundamental que de ahí no se pueden dividir, o si es una división infinita. No sé si saben, pero en física esa discusión viene de hace 2000 años, no sé si hasta más. Esas son básicamente las dos posiciones. ¿Por qué? Porque es o se puede cortar infinitamente o no se puede cortar infinitamente. Y si no se puede cortar infinitamente, si no se puede cortar infinitamente es porque hay algo final. Si se trata de las cosas materiales o se trata de cosas invisibles, tipo en la cita que siempre sale del Principito de lo esencial es invisible a los ojos, ¿sí? Si la naturaleza es buena o si la naturaleza es mala, que pareciera ser la división principal entre las terapias monistas y las terapias psicoanalíticas, pareciera ser que somos naturalmente buenos y después nos jodemos, o somos naturalmente malos y después de alguna manera u otra nos hacemos relativamente buenos, ¿sí? Es que a veces pasará, acá no he visto las calles tan dañadas, pero por ejemplo en Maracaibo las calles están dañadísimas y uno en realidad no sabe si es una calle con un montón de huecos o un montón de huecos con un poquito de calle en el medio, ¿sí? Bueno, imagino que por lo menos una calle se habrán encontrado en su vida así, y pasa un poco lo mismo con la naturaleza del humano, ¿no? O sea, si estamos mal, o sea, hay como hay un consenso de que ya a nuestra edad estamos mal, pero no sabemos si es porque somos naturalmente buenos y después nos jodemos, o si es porque somos naturalmente malos y después de alguna manera u otra nos salvamos. ¿Ibas a decir algo? Porque también, bueno, esto hace como que de alguna manera de pensar las diferentes teorías, de pensar la filosofía que pueden tener diferentes teorías, de pensar las ontologías, etc., que no sea un recorrido histórico teleológico a partir de los genios. Es decir, no es que primero estuvo Platón y él hizo las cosas buenas pero medianamente malas, y después vino Aristóteles y los mejoró, después vino San Agustín, Santo Tomás, y después vino Descartes, después vino Kant, Hegel, Heidegger, Kierkegaard, no, porque él era muy raro. Entonces Heidegger, ¿sí? Y ahora, bueno, Lacan, obviamente, ¿sí? No se trata de eso, sino más bien lo que se pudiera llamar como tendencias, corrientes, empujes, batallas, porque justamente si queremos presentar que hay más de una posición posible a la vez, entonces ¿cómo vamos a tratar de pensar, por ejemplo, el siglo XVII a partir de Descartes?
no es que todo el mundo pensaba como pensaba Descartes en ese momento, es ridículo pensar eso. Y les aseguro que había gente antes de Descartes que pensaba cosas medianamente cartesianas. ¿Sí? La existencia o no de un absoluto va cambiando, modulándose, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que no se hace la pregunta, además. Y solamente me interesa presentar esto de la manera diferente a la mía de conseguir el diagnóstico psicoanalítico, en el sentido de que alguno de ustedes pudiera sostenerlo, ¿sí? En el sentido de que alguno de ustedes pudiera quizás pensar que el diagnóstico es algo que no se puede hacer, salud. El diagnóstico es algo que no se puede hacer porque es algo singular, inefable, perteneciente al discurso médico, que la gente no es categorizable. No me interesa criticarlo por el hecho de criticarla, sino para que ustedes quizás puedan ver mi propuesta más claramente, ¿sí? A diferencia de eso. Porque si no, quizás yo empiece a hablar y ustedes piensen, pero ¿cómo vamos a hablar de diagnóstico si cada uno es inefable? ¿Sí? Hay que entender que de ese tipo de cosas no estoy hablando, estoy tratando de presentar otro sentido del diagnóstico. Entonces, si sostienen esta posición, que el diagnóstico es imposible porque la gente es singular, inefable, ¿claro? Seguramente van a estar de acuerdo con la presentación de hoy y la de mañana también. Pero bueno, les pido que por favor me dejen hacer la propuesta, o sea, lo que yo quiero presentarles, y después la criticamos. ¿Sí? Y podemos criticar juntos como esa crítica muy buena que tú hiciste respecto de cómo vas a presentar un libro que sea puramente formal y a partir de los argumentos y después atiborrar al lector por citas. Es una buena pregunta y una buena crítica. Entonces, bueno, si pueden, dentro de lo posible, si tienen una de esas críticas que saben que no van a poder entender, si no van a poder entender absolutamente más nada de la presentación hasta que resolvamos esta duda, está bien, háganla, ¿sí? O sea, no se trata de prohibirla tajantemente, pero sí, bueno, tratar de dejarla hasta el final, por favor anótenla, no la dejen pasar, anótenla en algún lugar seguro que sepan que vayan a traer mañana. Pero bueno, traten por lo general de que sean preguntas de Félix, estás hablando mucho venezolano o mucho argentino y no te entendemos. Ese ejemplo que diste no me sirvió. O no escuché algo bien, o se te está yendo la voz y no. Algo de esa índole, ¿sí? Y dejamos el no estoy de acuerdo para más tarde o mañana. Mañana a la 1. Claro, o a las 12, capaz, dependiendo, ahí vamos. Para pasado mañana ya cuando no esté. O trabajo en los análisis. Lo que quiero plantear como causa de esta posición de que el diagnóstico es imposible porque cada uno es completamente diferente, porque cada uno es singular y tiene en sí algo completamente inefable, es que es un rechazo a la abstracción y a la generalización. Incluso pudiéramos decir a la seriedad. Pero no pensar la seriedad como que estemos acá todos solemnes, yo tengo un saco, que tengo una corbata, que no he hecho chistes. Mis chistes son malos, pero por lo menos he hecho algunos. Sino más bien un rechazo a poner las cosas en serie. Es decir, esto es un objeto, este es otro, este es otro. Que ven que justamente lo que no se hace. Lo dirían, no, pero este es un bolígrafo acá. Sí. Esto es un bolígrafo, esto es una tijera y esto es una botella de agua. Sí, obviamente. Pero también pudiéramos decir, esto es un objeto, esto es un objeto, esto es un objeto. Eso hace que sea una clínica singularísima, donde cada uno es diferente, y se cita siempre el, ¿cómo es? No, hay que reinventar el psicoanálisis, hay que hacer con cada paciente como si fuera completamente, completamente nuevo. Esas son las justificaciones que se hacen. Entonces, como si todos fuéramos diferentes, citando a Barney, sabría que eso, cada vez que digan eso,
Eso quiere decir que no hay algo a diagnosticar, y eso quiere decir que además el psicoanálisis es inútil, ¿no? Porque como bien estaban diciendo, si no hay algo a diagnosticar, si cada uno es diferente, eso nos deja sin poder hacer absolutamente nada. Que es lo que ustedes, justamente lo que ustedes estaban planteando. Si no puedo saber de qué tipo de caso se trata esto, entonces ¿qué voy a hacer ahí? Da un poco de risa. Esto da risa porque es más explícito, pero la lógica es intacta, ¿sí? Es una pregunta es una lógica que capaz ustedes mismos hayan experimentado, se hayan excursionado a quizás intentar atender a un paciente o imaginarse atendiendo a un paciente y diciendo no sé absolutamente nada. Entonces, ¿ahora qué hago? Si no sé. Entonces, esto pareciera estar en concomitancia. Esta clínica muy singular pareciera estar completamente cómplice, anudada al caso por caso. ¿Sí? En el psicoanálisis trabajamos con el caso por caso, lo que quiere decir que cada caso es completamente diferente del otro y por lo tanto no hay ninguna teoría que se pueda hacer. Además es una teoría ateórica, es una teoría completamente inútil. Sin embargo, no es así. ¿Entienden por qué que sea caso por caso hace una contradicción con una teoría teórica? ¿No? Porque justamente si vamos a plantear que todos los casos son diferentes, estamos planteando una fórmula universal. ¿Sí? Todos los casos son completamente diferentes uno del otro, todos son especiales. Lo repito muchas veces porque quizás no se hayan dado cuenta de esto, capaz hayan escuchado 3000 veces, todos los casos son diferentes, y hayan escuchado a la vez que se trata del caso por caso, y nunca les haya hecho ruido, o capaz les haya hecho ruido y hayan dicho, bueno, me falta análisis, o es que eso no lo entiendo todavía. A mí me parece mejor sostener esta pregunta, me parece una contradicción flagrante, evidente, objetiva, o sea, sí. Entonces, no además por las contradicciones, porque bueno, todas las teorías tendrán puntos ciegos, contradicciones, etc. Sino que, bueno, las teorías y las clínicas tienen consecuencias. Y conviene estar advertido de las consecuencias que conlleva la clínica y la teoría que nosotros sostenemos. Por ejemplo, pudiera no ser completamente extraño que la clínica completamente individualista y superyoísta de Sigmund Freud lleve a la reacción terapéutica negativa. Ustedes saben que él se sorprende. Freud se sorprende cuando en algún momento de la terapia ya los pacientes no mejoran. Ya más bien tienen un rechazo frente al analista. Pero pudiera ser que eso sea una consecuencia completamente directa de decirle al paciente, tú eres alguien completamente diferente que no se va a poder entender. Porque justamente lo inefable, lo incategorizable, lo incomprensible, lo singular, lleva a la incomprensión. Me veo consternado. Sí. Lo del quitarle referencia temporal que no terminó de quedar claro. ¿A qué te refieres? Quitarle referencia temporal. Claro, porque entonces si es contemporáneo, se piensa que es ahorita. Y creo que justamente no se trata de pensar que es ahorita, sino que se trata de pensar que es una teoría posible, de pensar que la gente es completamente singular, inefable, bla, y que hay otra posible. No es para nada relevante que se piense ahorita. Solamente es relevante en el sentido de que capaz de alguno de ustedes lo pudiera pensar. Por eso conviene diferenciarlo. Pero sí habría como una dirección con el contexto. O sea, pienso en el diagnóstico que hace apertura, que el diagnóstico del malestar actual se debe al individualismo, todas esas cuestiones.
Pero ¿cómo apertura diagnostica eso si apertura también forma parte de la misma contemporaneidad? ¿Entienden? O sea, si pensamos que todo el mundo de la contemporaneidad es nihilista, individualista, etc., ¿cómo apertura postula una crítica? Es porque puede establecer una diferencia, puede establecer un sistema de ideas diferentes que está al mismo tiempo que el sistema más nihilista, individualista, beneficista. ¿Sí? O sea, me parece un mal rótulo decir contemporáneo. Porque, por ejemplo, el programa de apertura es muy contemporáneo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué contemporaneidad estamos hablando? Entonces, si hay dos contemporaneidades posibles, no conviene mejor cambiar la etiqueta. Y decir, por ejemplo, un psicoanálisis descentrado versus un psicoanálisis centrado versus un psicoanálisis sustancialista. Porque contemporáneo, además, ¿qué quiere decir contemporáneo? Estamos en 2019, ¿no? 2019, 13 de abril, a las 4 de la tarde. Y en 2018, ¿qué pasó? ¿Sí? Los síntomas contemporáneos son divertidísimos por eso. Porque los psicoanalistas se espantan cada vez más. Y después se amigan con eso. Lo verán, seguramente. Que bueno, al primero están espantados con los implantes de seno y después lo tienen. Primero, los implantes de seno son psicóticos porque es un intento de intervención sobre el cuerpo real. Y después ves a los psicoanalistas con implantes de seno. Lo mismo pasará, por ejemplo, con... ¿Se entiende, no? Lo mismo pasará con los transgéneros. ¿Sí? Ahorita, no sé si lo habrán escuchado, pero los psicoanalistas están escandalizados con los transgéneros. Pero en 20 años te aseguro que por lo menos 1, 2, 3 psicoanalistas transgéneros habrá aceptados, comúnmente, etc. Entonces, en la incomprensión, lo podemos ver del lado del psicoanalista en el sentido de no se trata de comprender. ¿Sí? Como hay incomprensión, el psicoanalista se lo defiende a sí mismo, se lo acepta, porque dice, bueno, no se trata de comprender. Y el paciente lleva a decir cosas que seguramente le habrán escuchado su hermanita menor, si es que no lo han dicho ustedes mismos. Yo soy el único que me entiende. Y eso también es cómplice de este tipo de pensamiento sobre el ser inefable. ¿Sí? Yo soy el único que me entiende porque, bueno, no se puede comunicar absolutamente nada del ser. Y si yo soy el único que me entiende, eso quiere decir que mi psicoanalista no me entiende. Entonces esto lleva a una experiencia pura. ¿Sí? Porque si no se trata de comprender de este lado, si el psicoanalista no me comprende de este otro y nadie me va a comprender, entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer si no se trata de eso? Bueno, vivamos. Es una posición teórica y diría incluso teórico-política, en el sentido de que arma una sociedad posible, la sociedad de aquellos que están experienciando la vida. Suena muy hippie, sin embargo, hay muchos psicoanalistas que se lo proponen, y los psicoanalistas por lo general son una cosa más lejana a un hippie que ustedes se van a encontrar en su vida. Entonces, por un lado la incomprensión, por otro lado la soledad y el aislamiento. Sí, pero después, muy hippie, pero después las mujeres tienen menos superior que los hombres, después hay que retornar a Freud, después... ¿Ah? Ya después bien machista, digo. Claro, por ejemplo. O... Que sería conservador. Claro, muy conservador. Pero, eso es un diagnóstico que tiene Foucault, que ahora uno de los logros de la modernidad sería que ahora ¿cómo se llama esto? El policía deviene el psicoanalista, en el sentido de que es el que escucha todas las confesiones y ejerce un poder para normalizar. Saben que, por ejemplo,
ejemplo, los homosexuales estaban vedados de ser psicoanalistas. Y los transgéneros también se ven mal, o sea. Ustedes conocen a muchos psicoanalistas que les dieran un alta. De los psicoanalistas que, primero, conocen a muchos psicoanalistas que dan alta. Segundo, consideran que le dieran el alta a alguien que es transgénero. Ahorita a los homosexuales sí, pero hace 20 años no. Y 20 años es poco. ¿Ah? Ahora más bien se pregunta, bueno, si probaron, si no probaron, etc. Pero antes era completamente vedado. Sí. ¿A qué te refieres a plantear? Hay un diagnóstico y planteas un concepto de ser esa persona como el alta hospitalaria. ¿Cómo? Ajá, por ejemplo, te dicen, tú veniste por los psicólogos, ¿no? El niño es autista, se trabaja bajo el autismo, por ejemplo, y se le da de alta porque ya logró ciertos estándares de funcionalidad. Okay. ¿A esa alta te refieres? No, porque ahí lo ponemos afuera, como si no tuviera absolutamente nada que ver con nosotros, porque esos son los psicólogos cognitivos conductuales que no saben nada de la terapia. Quiero decir, si un psicoanalista puede pensar, si es concebible para un psicoanalista, que alguien llegue a fin de análisis siendo transgénero, siendo homosexual, odiando su patria, odiando a su padre, odiando a Freud, por ejemplo. Odiando a la analista, se puede llegar a fin de análisis odiando a la analista. ¿Entiendes? Bueno, otra cosa que quiero decir es que produce, además de incomprensión, soledad y aislamiento. Por esto mismo que estábamos diciendo, que el psicoanalista no me entiende. Si el psicoanalista no está ahí para comprender, entonces no va a. Está en consonancia con los ideales que tenemos de independencia, de lo que se llama en inglés el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, y lo verán. Ahora se me olvidó el nombre, en las descripciones de Instagram. Soy mi propio jefe, ¿sí? Pero usan otra palabra que nunca se me ocurre. ¿Ah? Freelancer, pero no como independiente, etc. Ven que es muy ideal, porque hace 30 años el ideal no era ser independiente. Era encontrar un buen trabajo que te pudiera permitir a ti sostener a tu familia y llegar a una jubilación a los 60 años donde estuvieras un poco cómodo. Trabajar en relación de dependencia porque, bueno, eso te da una estabilidad. No sé si, por ejemplo, sus padres o las personas que lo criaron le dijeron ese tipo de cosas. Bueno, busca un trabajo de dependencia, le dicen, no, yo quiero ser independiente, quiero ser mi propio jefe, quiero trabajar con mis propios horarios. Esto no me acuerdo de dónde lo saqué, lo sigo muchas veces para no. Lo leí por ahí. Hay que aprender a caminar solos, sin amigos, sin amor, y a veces incluso sin familia, porque solo llegamos y solo nos vamos. No sé si lo leyeron, probablemente no, pero entienden este tipo de pensamiento. Lo han escuchado antes, es común y además es más o menos lo que se propone en el psicoanálisis de saber hacer por el propio goce. Que bueno, con esa cuota de energía negativa que naciste, y ahora tienes que manejarte con eso, porque solo llegamos y solo nos vamos. Entonces, para mí esto es justamente lo que buscamos batallar. El aislamiento, la soledad, la incomprensión. El síntoma muchas veces se presenta como no entiendo qué me está pasando. ¿Sí? No entiendo por qué me siento sexualmente atraído a una mujer si yo a través de toda mi vida he sentido que soy homosexual. Eso sería un síntoma, ¿no? Es algo que les resulta incomodidad, y si les llega a ustedes en el consultorio más aún, o sea, viniste a consultarme por eso, no le pregunten eso, pero piensen ustedes, ¿sí? En el sentido de qué tipo de incomprensión, o qué fue lo que
le fue imposible de comprender, que ahora le está haciendo sentir mal, le está produciendo un malestar. Lo digo además, así, para invertir el normal de no entiendo por qué me siento sexualmente atraído a gente de mi mismo sexo, cuando, etc. Pero entiende que puede ir, no es relevante la orientación sexual ahí. Es relevante la orientación sexual en tanto puede ser que se esté atrayendo sexualmente por otra orientación sexual que no es la que se identifica para sí misma. Entonces, no sé si justamente esto es lo que estamos buscando tratar, batallar, si lo queremos poner en términos de guerra. La depresión es la enfermedad de nuestra época, dicho por la OMS, y además no sé si ustedes tendrán unos cuantos amigos que se sienten muy mal. Y no sé si se sienten muy mal justamente porque no encuentran a nadie que los entienda, no encuentran a nadie con quien puedan hablar de aquello que más les aqueja. Y si además encuentran a alguien que más les aqueja, porque piensan, bueno, voy al psicoanalista a hablar de eso, porque obviamente él es justamente la persona con quien puedo hablar de lo más íntimo de mí. Y después que el psicoanalista encima le diga, no, pero no se trata de la comprensión. Es como un bloqueo final, ¿sí? Pues la mayoría de la gente propone eso. Bueno, tú te entenderás, yo no podré entenderte, pero te puedo acompañar en tu dolor. Entonces suele haber de este lado, de lo que he presentado, suele haber dos críticas muy grandes a lo que yo voy a proponerles, que son las siguientes. La pregunta por el caso por caso, de lo que estábamos hablando antes, porque ¿cómo vas a diagnosticar si se trata del caso por caso en el psicoanálisis? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con las presentaciones mezcladas, con las psicosis ordinarias? ¿Qué pasa con la psicosis ordinaria? ¿Saben? Tienen ese concepto, no sé si lo han hablado. Los casos limítrofes, los borderline. ¿Qué pasa con esas presentaciones? Esas son las dos preguntas que suelen hacerse desde ese bando del que he venido hablando hacia lo que yo les quiero proponer. Que sé que no se los he terminado de proponer ahora, pero bueno, para ir adentrándonos en eso de una vez. Sí. Pensaba hace rato que planteaba un principio de diagnóstico y ahora con esta de diagnóstico diferenciable, quizá un procedimiento que realizaba hoy, ¿no? Como de ir buscando indicios que pudieran confirmar la teoría como del padecimiento o de la patología o de la etiología que ella tenía como presupuesto, ¿no? Digamos en el caso Dora, esta cuestión de que el jugueteo de no sé qué con la cajita, un secreto que no se deja marcar, endureces durante la infancia, algo así, y una prueba indudable, no sé qué, de masturbación infantil. Pero que entonces da como una suerte de diagnóstico de para dónde dirigir el trabajo que tendría que emprender. Y sin embargo, se problematizaba en dónde Freud trata como de falsear eso que podría estar pensando, como lo harían, por ejemplo, los médicos, ¿no? Si alguien estableciera que esta persona tiene ictericia, bueno, pues podría hacerse a un daño hepático o podría ser una infección de tipo de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces siempre pueden hacer ellos esta conjetura de me puedo estar equivocando acá, pero tengo elementos para saber que no me estoy equivocando, aunque puedo aceptar que me sigo poniendo equivocado. Y entonces entiendo que la propuesta iría por aceptar un poco eso también, como de definir quizá los límites y las posibilidades de los errores del cálculo. No particularmente. Hay algo que me gustaría decir respecto a lo que estás diciendo,
que es que en psicoanálisis no trabajamos con elementos objetivos, evidentes, estables, idénticos a sí mismos, como para poder hacer un diagnóstico del tipo médico que estabas hablando. En medicina sí se puede hacer, yo de eso no lo voy a negar. Pero no sé si hasta cierto punto los diagnósticos de nosotros siempre son medio tentativos, ad hoc, en el sentido de vamos a trabajar a ver qué pasa. No sé si hay un fundamento que nos pueda decir esto evidentemente es una neurosis. Habrá cosas que se pueden decir más, cosas que se pueden decir menos. Pero me parece interesante poder trabajar con un concepto así, porque te permite tener una idea de más o menos con lo que estás trabajando y más o menos a lo que sería bueno llegar. Y creo que una de las mayores diferencias para establecer el diagnóstico médico en relación al psicoanálisis es que el médico trabaja con una semiología de signos. Y en la misma definición de Lacan, el signo es lo que representa algo para alguien, y en ese sentido el médico trabaja con diagnóstico positivo y diagnóstico diferencial, pero sostenido en la semiología, ¿no? Y aquí, bueno, como lo propones, el campo de sentido está compuesto por significantes y lo que se diagnostica es en relación con esos significantes que están sosteniendo de alguna manera en determinado caso, en determinado tiempo y espacio, ¿no? Claro. Porque digamos que el signo, muy entre comillas, por todo lo que acabas de decir, el signo más grande que tuviéramos de que hubo un cambio de un sentido a otro es que deje de sufrir de esa manera que estaba sufriendo antes. Pero ¿quién dice si eso es verdad o no? ¿Cómo se sabe? Que el paciente lo diga. Muchas veces lo va a decir para contentarte. Y que ya lo dejes de fastidiar pidiéndole que vayas 2 veces a la semana y te pagues tanto. ¿Sí? ¿Qué les pasaba? Pasaba con Freud, pasó con el hombre de los lobos, con el hombre de las ratas. Saben que el hombre de las ratas llega y de una vez empieza a hablar sobre la sexualidad infantil. Claro. Porque él había leído las obras de Freud donde decía que todo tenía una etiología de sexualidad infantil. Entonces el hombre de las ratas, como un paciente, llega y de una vez intenta convencer al analista. Es una limitante muy grande para este tipo para la propuesta que voy a hacer, que es que no se puede saber con certeza en qué estado se está. Hasta ese punto, capaz algunas personas pudieran pensar que es inútil. Entonces, si no lo vamos a saber con certeza, entonces yo les diría, si les parece algo inútil, si no lo pueden saber con certeza, el psicoanálisis no es para ustedes. Justamente porque se trata de límite de la certeza, de aquello sobre lo cual no podemos tener certeza alguna. Entonces, digamos, por ejemplo, no sé qué tanto se diferencia, no sé qué tanto cosa, o en cuánto la estaría yo captando. Por ejemplo, he escuchado a amigos de apertura, por ejemplo, Salvedo, no sé, Juan Manuel, hablar de esta posición como de el psicoanalista calcula el margen de su intervención, ¿no? Y sabe, o puede saber de antemano ciertas cosas, como en una suerte como de, ¿cómo se le dice? Prevenir, predecir, ¿no? No son las palabras que yo utilizaría, porque estaba utilizando palabras físicas. Predecir, calcular, margen de intervención, son las palabras que yo utilizaría. Se pueden utilizar, entiendo un poco lo que estás planteando. Y lo que yo diría que el saber que puede tener el psicoanalista está relacionado a las cosas estructurales, que son justamente las que estamos hablando. Pero no tendrá saber sobre un caso. Ahora, eso quiere decir que, por ejemplo, si ya has olfateado, deducido que el paciente tiene una rivalidad infernal con su padre, ¿quiénes acá hay liga de fútbol? ¿Quiénes son los dos que siempre están peleando así tipo Boca River? Ok, ahora otra vez uno solo para que pueda entender. Chivas y América. Claro, y el paciente es de Chivas. ¿A qué adivinarían
que sería el equipo del padre. Claro, sería América, ¿no? No, pero si estamos estableciendo que pudiera ser cualquiera de los dos, no estoy negando eso. Ciertamente pudiera ser cualquiera de los dos, de hecho, pudiera ser Real Madrid, ¿sí? Pero si tiene una rivalidad constante con su padre, lo más probable es que sea América, ¿sí? Pudiera no serlo. Pero a eso, ese tipo de cosas, me parece que se puede pensar como un cálculo, una predicción. Uno pudiera pensar con el sentido, ¿sí? Porque si ven que siempre se está dirigiendo hacia la muerte de su mamá a los 8 años, sí. Entonces, ¿cuáles son los alcances que tendría el psicoanálisis? Por ejemplo, si no se puede trazar o encuadrar, calcular lo que se hace con un paciente, y se mencionaba anteriormente que estamos obligados a dar respuesta, y por ejemplo Alfredo dice que el psicoanalista cumple un rol social. ¿Cómo podríamos decir que nuestra intervención ha surtido efecto con un paciente si tal vez deja de venir porque no tiene dinero? De nuevo, me parece que las certezas están completamente por fuera de nuestro campo. ¿Sí? O sea, no podemos saber si efectivamente un paciente... Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, los pacientes que estaban en su cama llorando todos los días durante 6 horas sin poder ir al trabajo, ahora dejen de hacerlo. Entonces, no podemos plantear, o sea, si con eso no se trata de eso. ¿Que pueda tener ese efecto? Sí. ¿Sí? Pero eso no va a pasar con todos los pacientes. El chiste, digamos, del psicoanálisis, me parece que más bien sería tener este tipo de saber sobre la estructura que permita intentar dirigidamente, concienzudamente, razonablemente, lógicamente, llevar a una disminución del padecer. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir padecer? ¿Sí? El padecer para nosotros es lo mismo que el padecer para una tribu que está metida en un bosque, ¿sí? No se trata de liberaciones del neurotransmisor del padecimiento, ¿sí? Bueno, el caso por caso, recuerdo que había posibilidad de que de este tipo de diagnósticos que yo venía planteando se hicieran 2 tipos de crítica hacia la propuesta que yo voy a hacer. La primera sería del caso por caso, que para mí completamente sigue en pie. Cada caso es diferente, pero primero el caso no es el individuo. Después sobre esto vamos a hablar un poco más. Y que, por ejemplo, hay infinitos perros, infinitos amores, infinitas partículas físicas, ríos, presidentes, triángulos, y eso no hace que sean perros, amores, partículas físicas, ríos. Y con las presentaciones mezcladas, como ya les comenté, más bien como un diagnóstico diferenciable, discreto, es decir, o esto, o sea, esto, o alguno de los otros, pero no pueden ser como mezclas. Porque justamente las presentaciones mezcladas no existen diagnóstico estructural. O el nombre del padre entra en juego o no entra en juego. Por otro lado, antes de que lo digan, no podemos no tener suficientes elementos como para hacer un diagnóstico. ¿Sí? Si yo arranco cualquier hoja de un libro de literatura y se las presento y les digo qué tipo de caso es este, otra opción pudiera, por ejemplo, en ese caso no tratarse de un caso psicoanalítico. O puede ser que incluso alguien que lleva viniendo todos los días a análisis durante un año, tampoco se trata de un caso psicoanalítico. O sea, eso es lo que está en juego. Y justamente porque las presentaciones mezcladas muchas veces se dan en el sentido de signos y síntomas, como si fuera el DSM-5. ¿Sí?
Entonces la histeria es aquella persona que cuando se enfrenta con el amor se va corriendo, el obsesivo es el que piensa mucho, el que duda de los actos, el psicótico es el que alucina, el perverso es el que tiene prácticas sexuales que difieren de las mías. No tienen que necesariamente ser raras, sino que tienen que diferir de las que yo sostengo. Y así sí podemos mezclar, porque alguien puede encontrarse con pensar mucho y cada vez que se encuentra con el amor se desvanece. E incluso tener alucinaciones y tener prácticas raras sexuales al mismo tiempo, ¿sí? Pues si estamos hablando de la estructura, de las direcciones que pueden tomar las asociaciones, etc. Tenemos algo más discreto, más diferenciable. Bueno, ¿tienen alguna pregunta por ahora? Bueno, tomemos un break de... cuando este reloj, porque no sé qué hora es, pero cuando este reloj diga 5 a las 6, a ver, las 5, cuando diga las 5 comienzo otra vez, ¿sí? Tratemos de estar un poco antes. ¿Ah? A las 6. No sé, cuando este diga las 5 ahí. 20 minutos. 15. Ya, 19 minutos. Ya va, ok, digámoslo de otra manera. En 15 minutos comenzamos. Vamos a dejar en el